oscuridad. Suscríbete. Bienvenidos una vez más a Caminando en la Oscuridad. Si esta es la primera vez que nos escuchas, gracias por estar aquí. Y si ya formas parte de esta comunidad, que disfruta adentrarse en lo inexplicable, lo inquietante y lo que nos hace mirar dos veces hacia la puerta, gracias por regresar. Antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas al podcast en YouTube y en Spotify. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, ya que más personas se atrevan a caminar con nosotros con estas historias. Y si quieres llevar la oscuridad un poco más allá, te recordamos que ya está disponible nuestro libro La Última Vela, una recopilación de relatos que exploran el miedo desde distintos ángulos, lo sobrenatural, lo psicológico, lo humano. Ese miedo que no siempre hace ruido, pero que permanece. Puedes encontrarlo en Amazon. Ahora sí, apaga la luz si te atreves, ponte cómodo y acompáñanos en este episodio número 18, porque en este episodio la oscuridad tiene algo que contarte. El caso de Chirivella. En junio de 1999, en la localidad de Chirivella, un municipio situado en el área metropolitana de Valencia, una familia comenzó a experimentar una serie de sucesos que con el tiempo serían conocidos como uno de los casos de presunto poltergeist más comentados en España a finales del siglo XX. Todo comenzó, según el relato de los propios afectados, tras una sesión de Ouija realizada por el hijo adolescente de la familia, junto a varios compañeros de colegio. No existe registro oficial de esa sesión ni constancia de que en ese momento ocurriera algo fuera de lo común. Fue en apariencia una práctica juvenil más, de esas que mezclan curiosidad, desafío y un cierto juego con lo desconocido. Sin embargo, pocos días después comenzaron los primeros incidentes en el domicilio familiar. A principio se trataba de ruidos secos en las paredes, golpes aislados, difíciles de ubicar. La familia los atribuyó a causas normales, vecinos, cañerías, asentamientos del edificio. No hubo alarma inmediata. Pero con el paso de los días, la frecuencia y la intensidad de los sonidos aumentaron. Los golpes parecían producirse en distintas zonas de la vivienda, a diferentes horas del día, sin un patrón claro. La situación empezó a volverse inquietante cuando los miembros de la familia aseguraron que los ruidos parecían responder a estímulos. Según sus declaraciones posteriores, en algunas ocasiones formulaban preguntas en voz alta y obtenían como respuesta una serie de golpes. No hay grabaciones oficiales que confirmen este extremo, pero el testimonio fue consistente en los relatos difundidos por la prensa local. Además de los sonidos, se mencionaron movimientos de objetos ligeros, vibraciones en puertas, en ventanas y pequeños desplazamientos de cuadros o enseres domésticos. Ninguno de estos fenómenos fue documentado técnicamente en el momento, pero el clima de tensión dentro de la vivienda fue aumentando progresivamente. Ante la persistencia de los ruidos, la familia decidió contactar con la policía local. Este punto marca el momento crucial del caso. Los agentes acudieron al domicilio tras recibir varias llamadas. Durante su presencia en la vivienda, según lo que trascendió posteriormente en medios de comunicación, también escucharon golpes en el interior del inmueble. Realizaron una inspección básica del lugar y revisaron posibles causas estructurales o interferencias procedentes de otras viviendas del edificio. No encontraron en ese momento una explicación inmediata para los sonidos. Se levantó un parte policial dejando constancia de la intervención. Es importante subrayar que el documento no afirmaba la existencia de un fenómeno paranormal. Simplemente registraba que se habían producido ruidos cuya causa no pudo determinarse en ese instante. Ese detalle, la participación de la policía y la existencia de un informe oficial, fue lo que dio al caso una dimensión mediática inesperada. En los días siguientes,
La noticia comenzó a circular en prensa y programas especializados en misterio. La narrativa se consolidó rápidamente. Una ouija, un adolescente y fenómenos inexplicables que incluso las autoridades habían presenciado. El caso empezó a etiquetarse como un posible poltergeist, término que tradicionalmente se ha asociado a manifestaciones físicas anómalas vinculadas a adolescentes en contextos de tensión emocional. Con el paso de las semanas, los fenómenos fueron disminuyendo hasta cesar por completo. No hubo detenciones ni denuncias por fraude, ni informes técnicos concluyentes que explicaran de forma definitiva lo ocurrido. Tampoco hubo una investigación científica profunda posterior que aportara datos adicionales verificables. Así, el caso quedó suspendido en una zona ambigua, documentado en parte, pero no resuelto, narrado ampliamente, pero no probado. Desde una perspectiva racional, existen varias hipótesis posibles. Los ruidos podrían haber tenido un origen estructural no detectado en la inspección inicial. También es posible que la sugestión colectiva amplificara la percepción de estímulos ambiguos, especialmente en un contexto emocional ya alterado por la ouija previa. La intervención policial, al no encontrar causa inmediata, pudo reforzar la sensación de misterio y legitimar el relato en la opinión pública. Desde la óptica del creyente en lo paranormal, el hecho de que los agentes escucharan los golpes constituye un elemento clave que respalda la autenticidad del fenómeno. Lo cierto es que más de 2 décadas después, el caso de Chirivella sigue siendo citado como ejemplo de episodio inexplicado en España. No porque existan pruebas contundentes de actividad sobrenatural, sino porque combina 3 factores que convierten cualquier historia en persistente: un detonante simbólico, la ouija, testigos múltiples y la intervención oficial de autoridades. Y quizá esa sea la verdadera lección del caso. No tanto si hubo algo detrás de las paredes, sino cómo una serie de eventos ambiguos, en un contexto emocional concreto, pueden transformarse en una historia que trasciende el tiempo y se instala en el imaginario colectivo. Caminando en la oscuridad, presentando hoy una historia sobre un joven fanático de una serie de televisión. Aunque no se especifica cuál, lo importante es lo que le sucedió a este joven cuando veía su serie y las palabras que se le ocurrió decir. Antes de ir al relato, los invito a suscribirse en YouTube y en Spotify, así como comprar nuestro libro La Última Vela, una colección de 20 cuentos de terror ya disponible en Amazon. Vamos con el relato de hoy. Ten cuidado con lo que dices. La mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas hemos sido fanáticos de una serie de televisión. El joven de esta historia también lo fue, sin embargo, una situación relacionada a lo sobrenatural lo llevó demasiado cerca de su serie favorita. Este joven exigía a su familia que lo dejaran en paz durante la hora que duraba la transmisión de dicho programa. Este show televisivo era policíaco y le fascinaba a este joven. En una de estas semanas, justo el día en el cual este programa era televisado, todos los miembros de la familia de este joven tuvieron algo que hacer y lo dejaron solo en casa. Esto lo llenó de felicidad y se preparó para, llegada la hora, sentarse ante el televisor y perderse en su programa. Unos 5 minutos antes de que iniciara el show, se fue la luz. Suscríbete al canal. El joven se sintió decepcionado y muy enojado. Primero pensó que podría hacer algo solamente en su casa y que podría solucionarlo. Sin embargo, al asomarse a la calle se dio cuenta que era una falla en toda la cuadra. Una falla de energía justamente en la hora que más esperaba de la semana. El joven comenzó a maldecir, a patear los muebles y a demostrar su enojo contra todo objeto en su casa. Bajó y subió la escalera de su hogar,
tratando de encontrar la forma de sentirse menos frustrado y además con la esperanza de que la falla fuera leve y que la luz regresara a tiempo. El gran coraje experimentado lo hizo decir las siguientes palabras sin dirigirse a alguien en particular: más vale que la luz regrese a tiempo, porque si no, prefiero estar muerto antes de perderme mi programa. Siguió dando vueltas por las diferentes recámaras y cuando regresó a la suya por enésima ocasión esa noche, percibió algo en la casa del vecino que le regresó la esperanza en cuanto a que la falla eléctrica ya estaba resuelta. Lo que logró ver fue la luz de un televisor en la recámara de la casa de junto. La primera reacción que tuvo fue tratar de ver el programa que estaban viendo los vecinos para ver si ellos también estaban viendo el show que a él tanto le gustaba. Unos segundos después lo pensó mejor y echó a correr a la sala de estar de su casa para encender el televisor y ver su programa. Estaba por salir de su recámara cuando algo lo congeló por unos 3 o 4 segundos. Alcanzó a ver la luz del televisor que se había encendido. Se lo explicó rápidamente, pensando que seguramente al momento en el que regresó la energía, lo había hecho con fuerza y por eso el televisor se había encendido. Caminó hasta él, se sentó en su sillón, tomó el control remoto y cuando estaba a punto de ajustar el canal, notó 2 cosas importantes. Primero, que no podía subir el volumen de lo que estaba viendo y segundo, que lo que había en la pantalla no era su programa. En la pantalla de su televisor había el rostro de un hombre con una sonrisa muy desagradable. Parecía incluso que ese hombre lo estaba viendo a él y le sonreía de esa forma solamente a él. Era una sonrisa amplia que denotaba cierto nivel de maldad. Junto al rostro de este hombre apareció una mano que le indicaba que se acercara a la pantalla. Suscríbete al canal. Como hipnotizado obedeció y cuando estaba a unos centímetros del televisor, el rostro misterioso desapareció y fue sustituido por una escena inquietante y aterradora. Frente a él aparecieron 4 cuerpos en el suelo, rodeados de charcos de sangre, ya que evidentemente habían sido asesinados. Reaccionó, se alejó del televisor, tomó el control e intentó apagarlo, pero no pudo. Lo aventó, echó a correr a su recámara y desde su ventana trató de llamar la atención de sus vecinos, quienes seguían viendo el televisor encendido y también rodeados por la oscuridad. Las 4 personas de la familia de junto parecían también hipnotizadas por el aparato electrónico. Regresó a la sala de estar, volvió a tomar el control y cuando iba a intentar apagarlo nuevamente, unos gritos llamaron su atención. Regresó a su recámara y desde ahí vio una escena dantesca. Los miembros de la familia de los vecinos habían sido asesinados y eran, en ese momento lo supo, exactamente los mismos cuerpos que había visto unos segundos antes en su pantalla. Estaban en la misma posición y se veía claramente el charco de sangre. Era casi como si la imagen de la televisión en su casa le hubiera anticipado la imagen dantesca de la casa de junto. Pensó entonces que si el control no funcionaba, entonces había que desconectar el aparato. Fue nuevamente a la sala de la televisión, jaló el cable y lo desconectó. El televisor siguió encendido. El joven se puso de pie ante la pantalla, en donde estaba nuevamente el rostro demoníaco. Le sonrió nuevamente y tras unos 3 segundos desapareció para ser sustituido por otra escena. En esta ocasión, este joven descubrió con sumo terror que la imagen que había en la pantalla era su propia recámara. Todavía trataba de entender lo que estaba viendo cuando la imagen se acercó hacia su cama y ahí vio su propio cuerpo descuartizado. Esta fue la escena que la familia encontró al llegar a la casa, en la cual, por cierto, la energía eléctrica ya se había restablecido. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2026.